Y entonces comienzan las detenciones y comienzan las extradiciones. Ahí están, alcáncenlos y córtenles el paso. Este es el inicio del fin para George Nikolaus y su red. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacan Pearl Harbor y los Estados Unidos entran de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Las agencias norteamericanas de noticias informan que hace instantes la Armada Imperial Japonesa ha bombardeado la isla de Hawái, perteneciente a los Estados Unidos de Norteamérica. Sin previa declaración de guerra, el Imperio japonés lanzó centenares de aviones bombarderos y lanzatorpedos sobre la bahía de Pearl Harbor, donde estaba afincada la flota del Pacífico de la Armada de los Estados Unidos. El México que vivía en el Pacífico sufrió una tremenda psicosis porque el 8 de diciembre de 1941, un día después del ataque, el embajador japonés en México dice: una vez que hemos derrotado a la flota naval en Pearl Harbor, atacaremos Estados Unidos atravesando México. México lo que hizo fue romper relaciones diplomáticas con los países del eje, con Alemania, con Japón, con Hungría, con Italia. En ese momento no se había declarado la guerra y sin embargo ya muchos periódicos, a sabiendas de que México estaba violando de facto la neutralidad, pusieron en sus titulares: México entra en la guerra. Mientras México estuvo neutral, la Ciudad de México era un hervidero de espías. Cuando los Estados Unidos deciden entrar a la guerra, la presión sobre México se agudiza, ¿no? Crean las listas negras. Y Estados Unidos está preocupado por la posibilidad de que México se preste como bases de submarinos alemanes y japoneses. Submarinos alemanes en Tampico, en el Golfo, que amenazarían el petróleo de Texas, y submarinos japoneses en Baja California, amenazando la costa del Pacífico, la base militar naval de San Diego y luego Los Ángeles. Hoy en día tenemos acceso a las memorias de un comandante de submarino que decían que llegaron a entrar a Nueva York. Así que el temor norteamericano a bases de submarinos en el Golfo, en México, pues era un temor fundado. No deja de ser un rumor, ¿no? Y entonces empiezan a ver nazis hasta en la sopa, ¿no? O sea, lo que aparece es que es más una especie de paranoia, ¿no? En enero de 1942, el gobierno de los Estados Unidos entrega una lista con los 24 agentes nazis más prominentes para que sean capturados. Esta lista está encabezada por George Nikolaus, Hilda Kruger y Guido Otto Moebius. El día 20 de enero de 1942, después de recibir una lista de captura de los agentes nazis que operan en México, el presidente Manuel Ávila Camacho emite un decreto por el cual permite a los barcos, aeronaves y tropas estadounidenses el uso de los puertos mexicanos. Y si además apoyaba a los Estados Unidos militarmente con la entrada a la guerra, si los nazis llegaban a avanzar mucho, incluso hasta territorio americano, bueno, los mexicanos tenían en los estadounidenses, frente a esa eventualidad, una protección, ¿no? Las presiones del gobierno de los Estados Unidos obligan al gobierno mexicano a que actúe contra George Nikolaus, que es detenido el 28 de febrero, y paralelamente empiezan a capturar también una serie de sus colaboradores y otros espías que estaban actuando en México. Ese es el fin de él como jefe de operaciones de las actividades del ejército alemán en México. Va a tener que acompañarme.
Siga el teniente, por favor. Guido Otto Moebius es señalado como un hombre muy peligroso, del mismo nivel de George Nikolaus por su poderío económico. Es capturado después de George Nikolaus. El gobierno de los Estados Unidos pide que lo expulsen y que lo envíen a Alemania. Sin embargo, Miguel Alemán participa en esto. Lo decide nada más mandarlo a una estación migratoria, un pequeño campo de concentración que está ubicado en la ciudad de Perote, Veracruz, y ahí lo mantienen durante casi un año. Muchos alemanes aquí no sabían lo que estaba pasando en Alemania, ni las atrocidades tan grandes que se hacían contra los judíos, no se conocía eso. Pero en los últimos años de mi padre, que ya vivió muy enfermo, 3 años, siempre me dijo, yo creo que Hitler sí estaba equivocado. Pero en mayo de 1942, submarinos alemanes hunden 2 petroleros con bandera mexicana. Tras el hundimiento de estos buques, el gobierno mexicano reclama al alemán, este nunca le contesta, y entonces termina por ser declarado el estado de guerra. México no declara la guerra a Alemania, declara el estado de guerra. Surgió un enorme patriotismo en México que despejó a partir de entonces las simpatías hacia Alemania. El 25 de mayo de 1942, el presidente de México declara la guerra. En ese momento, ya poco queda de la red de espías en el suelo mexicano. La mayoría de ellos o se van o van a parar al campo de concentración de la fortaleza de Perote a partir de ese momento y hasta 1946-47. El presidente Roosevelt viene a México a refrendar los nuevos acuerdos, ya que el gobierno de México empieza a colaborar más con los Estados Unidos, acuerda de reunirse en Monterrey, y ya en la reunión de Monterrey el traductor de ese intercambio de ideas entre Ávila Camacho y Roosevelt es el teniente coronel Roberto Trawitz Amezawa. Roberto Trawitz Amezawa es uno de los pocos agentes de la red de espías de Nikolaus que no es descubierto. Entonces esa historia tiene una cuestión trágica para el momento, pero ahora es cómica, ¿no? El hombre que lo está traduciendo, la conversación entre uno y otro, es un agente de las redes de Nikolaus. Roberto Trawitz Amezawa jamás es descubierto como espía y sus actividades quedan al descubierto cuando se abren los archivos en Washington en el año 1985. En menos de 2 años, los espías nazis que trabajan en México logran enviar al ejército de Hitler en Alemania materias primas y petróleo. Hitler tuvo siempre una percepción de México como un territorio interesante. Y entonces Hitler dijo: si este territorio fuera administrado por Alemania, se convertiría en el país más rico del mundo. O sea, Hitler siempre pensó que él podría ser un factor para lograr una transformación del país. La presión de los Estados Unidos logra que la red de espías fuera totalmente desarticulada. Sin embargo, queda pendiente la captura de un agente importante, Hilda Kruger. El hecho de ser amante de Miguel Alemán la protege, porque lo que sucede después de arrestarla es que no existen documentos que la involucren en actividades de espionaje, o los pocos documentos quizás se destruyeron por el mismo Ministerio del Interior, y no es deportada, se queda en México. Por favor, que baje del auto y nos acompañe. Acompáñenos por aquí. Ya hablaremos luego. Participa en 4 películas en México. Mire, más vale que sepa la verdad. Yo, señora Barry, soy un pobre diablo y un cobarde. ¿Cobarde? ¿Un hombre que sonríe así a la muerte? Sí, señora. Luego ella sale de México, se va a Estados Unidos y ahí vive los últimos años de su vida, ¿no? Un tanto olvidada. Sí, la última vez que la vi estaba en Nueva York, instalada en ese departamento maravilloso. Me invitó a comer, comí con ella, muy normal. Después me dijo que iba a salir. Yo llegué a las 4 y ella tenía una cita a las 7, entonces nos despedimos y ya.
yo no volví, así que ya no la vi. Yo todavía tengo por ahí un recorte de Hilda Kruger publicado en alguno de los periódicos en la sección social, en donde ella dice: yo nunca fui agente de los nazis, fue un invento que me hicieron, yo fui una artista que buscaba espacios de expresión que se me negaron. O sea, nunca abandonó lo que fue a lo largo de toda su vida su actitud. Nunca puedo creer que haya sido espía, nunca. Pero pues me imagino que los espías no se declaran fácilmente, entonces lo deben ocultar bastante. Aún se hallan ocultos muchos misterios sobre la actuación de los nazis en México dentro de los documentos secretos que poco a poco se irán desclasificando en todas partes del mundo.